ese término acuñado por René Padilla en la década de 1970 y cuya tesis principal consiste en hacer una misionología, una evangelización más pertinente que vincule no solamente hablar de la salvación que hizo Jesús, sino la acción social. Estos dos términos, estas dos posturas, dos esferas, las complementa en ese término de misión integral. Hablando un poquito del contexto, podemos decir que René Padilla se fundamenta en que Jesús ya venció al mundo y a los poderes de las tinieblas. En ese sentido, nosotros como cristianos tenemos que hacer caso a eso y no solamente enfocarnos o creer que vamos a tener victoria o vida plena cuando tengamos una vida eterna en un futuro, sino que también aquí, puesto que ya está vencido Satanás y los poderes de las tinieblas, aquí también tenemos esa vida, y esa parte es la que trata de rescatar René Padilla con su misión integral. Esa parte de la humanización, esa parte olvidada de toda la situación que ha estado viviendo de opresión la comunidad latinoamericana, donde se evangelizaba, pero no se concretaban en comunicar, más bien en vivir el mensaje en sus vidas para poder auxiliar al prójimo. Y en este contexto es como René Padilla nos habla de un concepto: mundanalidad. La mundanalidad son riesgos para la iglesia y la misión. La mundanalidad es la adaptación del evangelio al espíritu de la época. Nos dice René Padilla que todo legalismo es mundanalidad, es decir, es un retorno a la esclavitud, es un retorno a las tinieblas. Y eso tiene que ver con cuando la evangelización se convierte en un llamado a las observancias, a las reglas y prácticas religiosas, y pierde todo ese sentido de proclamación de un mensaje de liberación. Es decir, cuando se cae en esta mundanalidad, se pierde ese sentido de liberación, de libertad. En ese sentido, es necesario hablar de dos términos. El primero es de cristianismo secular. El cristianismo secular tiene que ver con el concepto de que el mundo natural representa la totalidad de la realidad y por lo tanto el único conocimiento posible es el científico. Es decir, se seculariza todo y ya no existe esa espiritualidad o esa búsqueda o esa esperanza de toda la realidad que Jesucristo vino a hacer, que existe en la palabra. Simplemente se enfocan en lo que es palpable, lo que es pragmático, lo que es material, lo que es utilitario. Y el otro término, que es el cristianismo cultura, tiene que ver con esa cultura americana o estadounidense, donde se quiere imponer una manera de evangelizar, una manera de vivir cristiana desde la perspectiva, desde la cultura americana, estadounidense, y se deja de lado toda la cultura, toda la idiosincrasia, todo el valor intrínseco de los países latinoamericanos, por poner un ejemplo. Otro concepto es la evangelización y la ética del arrepentimiento. El verdadero evangelio, sin arrepentimiento no hay salvación. Y cuando realmente hay un arrepentimiento, hay una transformación intrínseca, una vida completa que cambia en su conducta
y eso lleva directamente cambios directos en su entorno, en su vida, en su estilo de vida, en su sociedad, que influyen directamente en la sociedad. Y en ese sentido, pues se logran cambios importantes en la sociedad. Y en ese sentido, las reflexiones que podemos sacar en las conclusiones tienen que ver con la realidad latinoamericana que se vivió en los 70 y que se vive actualmente. La realidad latinoamericana que tienen que ver con esa crisis social, económica y política que no se estaba contemplando en la realidad evangélica cristiana, y ese es el aporte de René Padilla, que hace esa conjunción de un evangelismo pero que sea pertinente a la realidad social, que traiga una salvación en la vida eterna, pero también aquí y ahora. Buenas noches.